Según la Ley de Justicia Penal de Menores, algunos nombres de este episodio han sido modificados. 10 de enero de 2004. Calgary, Alberta. La policía trata de identificar un cadáver misterioso que han encontrado a las afueras de la ciudad. Estaba claro que se trataba de un asesinato. De ninguna manera se podía pensar que se trataba de una muerte accidental. El caso tuvo un gran impacto mediático en Calgary. En breve, la policía investiga una serie de posibles pistas. Huellas sobre la nieve, un testigo presencial y llamadas telefónicas con detalles de los últimos pasos de la víctima. ¿Con quién había estado saliendo? ¿Con quién se juntaba? ¿Qué le pasaba esos últimos días? Informe criminal. Jóvenes asesinos. Enero de 2004. Es invierno en Calgary, Alberta. La ciudad es un buen punto de partida para quienes desean visitar las majestuosas montañas. Y es conocida por su clima moderado y sus pintorescos paisajes. Para mí es un lugar perfecto para vivir. La ciudad se encuentra en las praderas, pero también estamos muy cerca de las montañas. Uno puede desde la ciudad y en una hora en coche está rodeado de esos bellos paisajes. Aparte de poseer una gran belleza natural, la ciudad atrae a forasteros de todas partes del país y eleva el número de habitantes a más de 1 millón. En esa época, Calgary estaba experimentando un crecimiento extraordinario. Uno de los problemas que supuso tal crecimiento fue la llegada de la delincuencia típica de las grandes ciudades. 10 de enero de 2004. Tras una larga semana de nieve y frío, Calgary disfruta de una súbita subida de las temperaturas. 2 hermanas se dirigen al campo, al sureste de la ciudad, para aprovechar el buen tiempo. Las 2 chicas iban a caballo por los pastizales y en un momento dado encontraron lo que creyeron que era una persona durmiendo. Las chicas se acercan a una casa cercana y avisan al vecino de lo que han visto. El tipo se fue para el lugar con las niñas y comprobó que la persona que había tendida en el campo estaba muerta. Luego llamó a la policía. Como el cuerpo se encuentra fuera de los límites de la ciudad, agentes de la policía montada de la población cercana de Strathmore responden a la llamada. Los primeros agentes que asistieron al lugar determinaron que se trataba de una sospechosa, posiblemente un homicidio. Detectives de homicidios acuden a la zona rural, junto al forense Dean Ham. Me llamaron por la tarde y me dijeron que habían encontrado el cadáver de un hombre. En aquel momento no sabíamos quién era. Me fui a la oficina para buscar el equipamiento. Me adentré en el terreno para realizar la primera observación. Había una especie de montículo de nieve y el cuerpo estaba justo ahí debajo. Estaba tendido boca arriba, con los brazos estirados, y tenía sangre junto a la boca y en la nariz. El cadáver estaba ahí tirado. No habían tratado de enterrarlo de ningún modo. Estábamos a varios grados bajo cero y el cuerpo no estaba descompuesto. Antes de trasladar el cadáver para examinarlo más de cerca, fotografían la escena tal y como la han encontrado. Para los expertos, la imagen de los últimos momentos de la víctima parece estar clara. Tiene un zapato medio quitado y la chaqueta subida, lo cual indica que lo arrastraron sobre sus pies hasta el lugar. Antes de llevarnos el cadáver, le levantamos la chaqueta y la camiseta y descubrimos que tenía una serie de heridas en el pecho. Mediante el examen visual, pudimos apreciar que lo habían apuñalado. La víctima debe de llevar 3 o 4 días muerta. Pero debido a la falta de documentos de identidad, la policía no puede identificarla en la escena. Antes de su cuerpo, para realizarle la autopsia, le toman las huellas dactilares para comprobar en los registros de la policía. Siempre que estás en la escena de un crimen, tienes que buscar pruebas materiales. Hay que buscar pistas que te dirijan hacia el asesino, que indiquen con qué lo mataron, cómo lo mataron y qué arma utilizaron para perpetrar el crimen. La atención se centra en una serie de huellas impresas discretamente sobre la nieve. Se trata de huellas de pisadas junto al cuerpo y marcas de neumáticos en el camino. Había una serie de huellas de calzado que parecían haberse fundido, pero resultó que todavía se podía apreciar un dibujo característico. Aunque algunas de las pisadas pertenecen a quienes se encuentran en la escena, hay al menos un grupo de huellas que pueden pertenecer al responsable del crimen. Después de trabajar en numerosos crímenes, uno se acostumbra a ver las huellas de las botas del personal paramédico, las de los bomberos, las de los policías, y a reconocer las pisadas sospechosas.
Además, había 2 pares de huellas de neumáticos junto a la escena. Una de ellas pertenecía a la ambulancia, pero la otra era desconocida. Con la intención de preservar las frágiles huellas, la policía funde azufre con un fogón portátil que han llevado a la escena. Otros materiales para hacer moldes desprenden calor mientras se solidifican y pueden fundir la nieve antes de tomar la forma de la huella. El azufre líquido, si se vierte con cuidado, se solidifica rápidamente y permite preservar la huella, tan frágil y a la vez flotante. En el caso de que identifiquen a la víctima, estos moldes podrían ser el único vínculo directo con el asesino. En una última búsqueda de pruebas, un perro policía rastrea los campos colindantes. Trajeron a un perro para que buscara por la zona para ver si podían encontrar algún arma. A la víctima la habían apuñalado, por lo que quizá podríamos encontrar algún cuchillo. Otros agentes, con la esperanza de encontrar a algún testigo del crimen, empiezan a preguntar a los habitantes de la zona. Durante las búsquedas, les preguntábamos si habían visto u oído algo sospechoso en el periodo de tiempo en el que nos movíamos. Teníamos un equipo de unos 8 agentes que preguntaban puerta a puerta por todo el vecindario. Y llamamos a todas las casas que se encontraban en un radio de unos 3 kilómetros de donde encontramos el cuerpo, pero no sacamos nada en claro. Con tal de identificar a la víctima, la policía comprueba el registro de desaparecidos y contrastan sus huellas dactilares en búsqueda de otras que concuerden. No tenía antecedentes penales, por lo que no teníamos sus huellas registradas. Estábamos en contacto con todas las unidades de la policía de Calgary desplegadas en la zona. Y no solo comprobábamos en las bases de datos, sino también en los expedientes de los desaparecidos que todavía no constaran en las bases de datos. A la mañana siguiente, un artículo de periódico informa del terrible hallazgo. Aunque la policía no hace público el hecho de que el hombre es de ascendencia asiática, sí proporciona algunas pequeñas descripciones, como la ropa que llevaba puesta y la hora de la muerte. A medida que los medios se hacen eco de la historia, la ciudad se ve envuelta en un halo de misterio. Los habitantes de Calgary no estaban acostumbrados a ese tipo de historias. Que hubiesen asesinado a una persona y la hubiesen dejado tirada de esa forma tan burda era algo que no ocurría todos los días. No teníamos demasiada información de quién era esa persona o de qué le había pasado. Esta situación cambiará cuando un joven se presente en comisaría casi a medianoche. Con su increíble historia, proporcionará a la policía la primera pista concreta. Enero de 2004. En Calgary, Alberta, la policía montada investiga el asesinato de un hombre desconocido, al que encontraron muerto en un campo al sudeste de la ciudad. Esperan que la autopsia les permita avanzar en la investigación del misterioso asesinato. En todos los casos de homicidio hay que realizar una autopsia. Esto es porque el mismo cuerpo es como si fuera en sí mismo una escena del crimen. Enviamos a un forense especializado en identificación para que realizara la autopsia y sacara fotografías y grabara en vídeo durante todo el proceso. El encargado de las pruebas y el criminalista de campo también asistieron a la autopsia. La víctima muestra un total de 5, 3 en el pecho y 2 en la espalda. La más mortal de ellas es la que atravesó la arteria aorta, que hizo que se desangrara en poco tiempo. Pero aunque se confirme la causa de la muerte y la violencia que tuvo, aún no es posible identificar ni a la víctima ni al asesino. Es frustrante cuando no tienes material con el que trabajar, y más aún cuando te mueres de ganas de salir fuera para seguir investigando. La oportunidad de avanzar se presenta el 11 de enero, justo antes de medianoche. Un chico de 15 años aparece en comisaría acompañado de su padre. Dice tener información acerca del crimen. El domingo por la noche me llamaron a casa para decirme que un posible testigo se había presentado en la comisaría del distrito de la policía de Calgary. Me pidieron que fuera para allá y hablara con una persona para ver qué era lo que tenía que decirnos. Podría tratarse de un momento clave. Así que entré en la comisaría y me presentaron al testigo y a su padre. Les invité a que se sentaran y les pedí que me contaran su historia. El testigo cree que el cuerpo que encontró la policía puede pertenecer a un vecino llamado Evan Chu. Evan Chu tenía 42 años y era DJ. Le gustaba la música, trabajaba de guarda de seguridad y estaba muy unido a su familia. Estábamos muy unidos. Cuando estábamos siempre cocinábamos y disfrutábamos de la cena en familia. Evan es muy conocido entre la población de origen asiático por sus labores de orientación a los jóvenes. Le gustaba mucho ayudar, sobre todo a los más jóvenes y a los más mayores.
Siempre estaba dispuesto a ayudar. El testigo explica que conoció a Evan Chu hace unos meses en un cibercafé. Él y sus 3 amigos, Mike, Paul y Kevin, salían con Evan de vez en cuando. Se hicieron amigos de Evan muy rápidamente y este empezó a distintos lugares. A veces quedaban para comer y charlar y también les gustaba mucho ir juntos a cibercafés. Admite que tanto él como sus amigos robaron algunos de los cheques personales de Chu y que falsificaron su firma. Evan se encaró a los 4 jóvenes. Les reclamó el dinero y les amenazó con tomar medidas si no se lo devolvían. El testigo dice que la última vez que vio a Eva Chu fue el 6 de enero y que estaba en compañía de sus 3 amigos, Mike, Paul y Kevin. Iban en el coche de Evan y sus amigos parecían alterados y dispuestos a darle a Evan algún tipo de escarmiento. Creía que el cuerpo que encontraron en la zona de Strathmore podía pertenecer a Evan Chu. Aunque la historia del chico encaja a la perfección con el de la víctima y con el periodo de tiempo que llevaba en el exterior, la policía se muestra algo escéptica. Siempre es la misma historia. El mejor testigo siempre es el peor sospechoso. Hay que tener en cuenta que la persona a quien interrogas como a un testigo podría ser en realidad el responsable del crimen y que podría estar tratando de desviar la atención hacia otro lado. Con la ayuda de una foto obtenida del archivo de permisos de conducción, así como de registros médicos, al menos una parte de la historia del chico resulta ser cierta. El investigador principal me llamó y me informó de que el fallecido era efectivamente Evan Chu. El cabo Patrick Kennedy informa de la noticia a la familia de Evan Chu. Es muy duro tener que explicarle a alguien que uno de sus seres queridos ha fallecido. Y cuando la muerte es violento, como era el caso, supongo que tiene que ser aún más difícil de aceptar. Mi hermano mayor me llamó muy pronto por la mañana, después de que la policía se pusiera en contacto con él. La noticia me sobrecogió y estuve tan deprimida que no podía parar de llorar. Por supuesto, la familia estaba muy afectada, como era de esperar. El hombre no le había hecho ningún daño a nadie. Todo el mundo lo apreciaba y no tenía sentido que alguien lo hubiese asesinado. No había ningún motivo para matarlo. Era un completo misterio, porque no sabíamos quién lo había hecho y teníamos mucho miedo. Había rumores de que lo había matado una banda callejera. Los medios no tardan en divulgar la identidad de la víctima, así como varios detalles sobre su vida y sobre el asesinato. Fue un caso bastante importante. Tuvo mucha atención mediática. Lo que recibió mucha atención por parte de los medios fue la búsqueda de los asesinos de Evan. Como el testigo tenía razón en cuanto a la identidad de la víctima, la policía se pone a investigar de inmediato el resto de la historia. Al hablar con el jefe de Evan Chu, descubren que el último día que fue a trabajar fue el 6 de enero, el mismo día que lo vieron con los 3 amigos del testigo. La coartada del testigo, respaldada por sus ex, pronto desvanece las sospechas de la policía de que pueda haber participado en el asesinato. Aunque estén en alerta por si salen a la luz nuevos sospechosos, centran la investigación en los 3 jóvenes en cuestión: Paul, Mike y Kevin. Ellos podrían haber sido los últimos en ver a Evan Chu. Paul, Mike y Kevin eran 3 jóvenes de 15 años. Todos ellos eran estudiantes de secundaria y vivían en el extremo oeste de Calgary. Paul parecía un buen estudiante. Llevaba gafas y parecía muy tranquilo. Si te hubieras cruzado en la calle con él, no habrías pensado que era un peligro. Mike era bajo de estatura, parecía el típico joven rebelde. Llevaba el pelo de punta y teñido. Parecía un poco más amenazador que Paul. Kevin tenía 15 años y también estaba en la escuela. Todos formaban parte de la comunidad asiática. En muchos aspectos no parecen candidatos a cometer un delito de tal magnitud. Teniendo en cuenta la edad que tenían y su origen social, parecían personas totalmente normales, simples chavales de 15 años.
No había nada que pudiera indicar que representaban una amenaza. Ni cambiarías de acera en la calle si los vieras acercándose a ti. Solo eran niños, adolescentes. Mientras investigan más de cerca a los tres sospechosos, la policía sigue recopilando información sobre Evan. Descubren que su coche también lleva desaparecido desde el día 6 de enero. Podrían haberlo utilizado para cometer el crimen y podría contener pruebas claras del asesinato, por lo que solicitan la ayuda de la población para darlo. Siempre proporcionamos un número de teléfono y asignamos a varias personas la tarea de gestionar los avisos que llegan por esa línea. Era muy probable que la persona que estaba en posesión del coche de Evan estuviera vinculada de algún modo con el homicidio. Si la policía logra encontrar el vehículo, podría encontrar pruebas materiales que desvelen quién asesinó a Evan Chu. 12 de enero de 2004. La policía montada del Canadá de Calgary, Alberta, investiga el apuñalamiento del guarda de seguridad y DJ de 42 años llamado Evan Chu. Aunque no hay pruebas sólidas que lo relacionen con el crimen, 3 jóvenes de 15 años, llamados Paul, Mike y Kevin, fueron vistos en su compañía poco antes de su desaparición. La policía cada vez tenía más información acerca de ellos. Estaban asociados con algunos grupos de la ciudad de Calgary. Luego investigamos más a fondo para ver con quiénes se relacionaban y qué lugares solían frecuentar. Ese tipo de información. Curiosamente, mientras tanto, un oficial de enlace de la policía que trabajaba en el instituto en el que estudiaban los sospechosos oye una serie de historias extrañas que circulan por los pasillos. Uno de los contactos que tenía entre los alumnos le preguntó si había oído los rumores. El origen de los rumores no está claro, pero hablan de los 3 chicos y de su participación en un ataque violento. La verdad es que se oían muchos rumores entre las conversaciones de otros chavales. Apuntaban directamente a los 3 chicos. Siempre que hay rumores es preciso intentar descubrir de dónde provienen. Una persona se lo cuenta a otra, esta se lo cuenta y al final la historia resulta totalmente distinta. Hay que tener mucho cuidado y tratar de retroceder tanto como sea posible para dar con qué historia de primera mano. Aunque no suponen una prueba sólida, lo indican que la policía anda por el buen camino. También lo indica una visita de la policía al banco. Según el testigo, podrían haber asesinado a Evan Chu porque se enfrentó a los jóvenes por la falsificación de cheques con un valor total de $6.000. Cheques que al parecer depositaron en un cajero automático. Recuperamos algunas fotos de las cámaras del banco que confirmaban que las personas a quienes investigábamos estaban relacionadas con el ingreso de los talones. Se había denunciado el robo de un talonario. Y también después alguien intentó los cheques en un cajero. La cámara sacó una foto de esa persona y luego lo identificamos como uno de nuestros sospechosos. 13 de enero de 2004. Con la esperanza de dar un vuelco a la investigación, la policía montada consigue una orden judicial para pinchar la línea telefónica, lo que les permitirá escuchar, sin que lo sepan, lo que los sospechosos hablan y con sus otros amigos. Pinchamos los teléfonos móviles de los 3 jóvenes, los teléfonos fijos de sus casas y las líneas de teléfono a quienes podrían llamar, como las líneas de sus novias, por ejemplo. La gente siempre habla con sus colegas, con sus amigos o con sus familiares sobre sus verdaderas intenciones y sus verdaderos sentimientos. Por eso el objetivo de la policía al pinchar el teléfono era obtener pruebas del móvil real del asesinato. Esa misma mañana, una llamada conduce a otros agentes al coche desaparecido de Evan Chu, que se encuentra abandonado en una calle de la ciudad. Le falta la matrícula y le han vaciado la guantera. Pero su ubicación es reveladora. Se encuentra a solo unas calles de la casa de uno de los sospechosos. Trasladan el vehículo hasta una base de la policía montada y lo examinan como una posible escena del crimen. Siempre hay que inspeccionar las escenas del crimen paso por paso. Primero las fotografías y los vídeos. Y luego hay que buscar todo tipo de posibles pistas, como fibras o pelos que pueda haber en los asientos. Normalmente, cuando trabajamos con tela, utilizamos un rollo de cinta adhesiva. La colocamos sobre la tela y retiramos todo tipo de fibras y pelos que haya sueltos.
Aunque no hay ninguna pista en los asientos, sí que encuentran un grupo de huellas dactilares en la parte trasera del coche. Descubren que pertenecen a uno de los jóvenes sospechosos. Los sospechosos eran conocidos de Evan, por lo que de todos modos era de esperar que se encontraran sus huellas en el vehículo. Parte de esas huellas, el coche parece haber sido limpiado a conciencia. Los sospechosos habían limpiado el coche y habían eliminado todo tipo de pistas, por lo que el forense no pudo hacer demasiado. Pero hay algo que resulta evidente. Los asesinos usaron el coche de Evan Chu para llevar a cabo el crimen. Tomamos la huella de los neumáticos del coche y la comparamos con las que encontramos en la escena del crimen. Y vimos que coincidían tanto en tamaño como en estilo. Lo siguiente que había que hacer era hablar con los vecinos de la zona donde se encontró el coche. ¿Sabía usted que el coche estaba en el callejón? ¿Puede decirnos algo acerca de él? Hubo una pareja que nos comentó que se habían fijado en que el coche llevaba allí 2 días y que les extrañó un poco, ya que nadie solía aparcar en ese callejón. Por eso les había llamado la atención. Aunque el hallazgo del coche no ha aportado demasiadas pistas, otras muchas están por venir. Esta vez, gracias a las escuchas de las conversaciones telefónicas entre los mismos sospechosos. En enero de 2004, en Calgary, Alberta, la policía investiga el asesinato de Evan Chu, de 42 años, al que han apuñalado a muerte a las afueras de la ciudad. Los sospechosos del caso son 3 vecinos de 15 años: Mike, Paul y Kevin. En busca de más pistas, la policía escucha y graba sus conversaciones telefónicas en una complicada operación de intercepción de llamadas. A menudo hablan en sus idiomas del sudeste asiático, por lo que es necesario traducir muchas de las conversaciones para que la policía pueda evaluarlas. En aquella época trabajaba con la policía. Al final del día siempre me pasaba por las oficinas del Departamento de Delitos Graves para revisar con ellos la información que se había recopilado cada día con las escuchas telefónicas. Eso nos proporcionó una buena base para empezar a comprender qué hacían, de qué discutían y qué es lo que pasaba con esos chicos. Aunque una gran parte de las conversaciones son irrelevantes, una noticia desencadena una serie de llamadas reveladoras. Estas comienzan cuando los medios de comunicación informan sobre el hallazgo del coche de Evan Chu. La noticia explica el trabajo realizado para encontrar huellas dactilares en el vehículo y otras pruebas relacionadas con el asesinato. Casi de inmediato, las llamadas telefónicas delatan un conocimiento detallado del coche y del asesinato. Kevin llama a su novia y le expresa su preocupación por si su amigo Paul limpió bien el coche o no. En otra llamada, a Paul le preocupa que ella explique a la policía lo que hicieron. Al final hubo como unas 100 llamadas. Mike, Paul y Kevin hablaron mucho entre ellos y también con otros amigos íntimos. Se repetían que la policía nunca los atraparía y que no tenía ninguna prueba contra ellos. Hablaban sobre cómo lo habían matado y hasta qué punto había participado cada uno de ellos. Y decían cosas bastante fuertes para tener 15 años. No tenían ni idea de que la policía les pisaba los talones. Pero con cada día que pasa, el miedo y la paranoia aumentan. Empezaron a acusarse el uno al otro de revelar la historia a otras personas y de extender los rumores entre los demás estudiantes y echarse en cara lo que había hecho cada uno. Pinchando el teléfono, también descubrimos que los sospechosos destruyeron pruebas para evadir a la justicia. Por ejemplo, Paul les pedía a Mike y a Kevin que mantuvieran la boca cerrada y no dijeran nada a la policía. En general, estaban preocupados de que al final llegaran a detenerlos. Al mismo tiempo, las historias siguen circulando por los pasillos de su instituto, así como por internet. Cada vez se oían más rumores en la escuela. Cada vez había más jóvenes hablando del tema en internet y hablando de ello también por teléfono. Nos iba llegando toda esa y nuestra historia era cada vez más consistente. Los 3 chavales se llevaron a Evan Chu al campo y lo mataron. Había probablemente una docena de personas que sabía que estaban involucrados en el crimen, pero nadie parecía conocer los detalles. Nadie reveló la historia, pero al final la policía pudo reconstruir los hechos mediante las conversaciones telefónicas interceptadas y hacerse una idea bastante concreta de lo que sucedió. Las piezas del rompecabezas encajan y la policía y el fiscal ya pueden dar el siguiente paso.
Tanto la policía como yo consideramos que ya no íbamos a obtener más información de las escuchas telefónicas y que lo que había que hacer era proceder a la detención de los 3 individuos. 20 de enero de 2004. La policía realiza una operación con varias unidades para abordar a los 3 jóvenes de forma simultánea. A Paul lo detienen en su casa. En el caso de Paul, creo que se dio cuenta de que la fiesta había terminado. Sus padres no daban crédito. Supongo que no se imaginaban que su hijo tuviese algo que ver con el homicidio. No creo que tuviesen ningún motivo para pensar que su hijo pudiera haber sido partícipe de un crimen como ese. Mike se encontraba en casa de su novia. Allí es donde lo encontraron y se lo llevaron detenido. A Kevin, el único sujeto al que la policía considera menos involucrado en el apuñalamiento, lo detienen en la escuela. El director había hablado con su profesora y le había dicho que necesitaba que lo retuviera al final de la clase, por lo que estaba solo en el aula. Creo que en el momento en que nos vio entrar en el aula, incluso antes de que le dijéramos quiénes éramos, ya sabía lo que sucedía. Y creo que fue un alivio para él. En comisaría, la policía interroga a los 3 chicos por separado, con la esperanza de que confiesen y revelen nueva información acerca del caso. Paul, después de su detención, habló con un abogado que le recomendó no decir nada. Y con Mike pasó 3/4 de lo mismo. Cuando detuvieron a Kevin, hizo igual que los otros 2 chicos. Un abogado le dijo que se mantuviera callado, y durante un tiempo lo hizo. En su interrogatorio, la policía montó el paripé del poli bueno y el poli malo. Un policía entró y trató de que Kevin explicara lo que pasó a las malas. Y cuando cambiaron de agente, Kevin acabó finalmente derrumbándose. Creo que se dio cuenta de que lo meterían en el mismo saco que a Paul y a Mike, y que no decir nada no le iba a ayudar en absoluto. Por eso, al final, les contó todo lo que sucedió. Nos explicó toda la historia del asesinato de Evan Chu. Como la policía sospechaba, el principal motivo de la agresión fue que Evan descubrió quién le había robado los $6.000 que le... Evan se encaró a los chicos por la tarde y les dijo: faltan $6.000 de mi cuenta bancaria. Alguien ha estado usando mis talones. Quiero saber si vosotros tenéis algo que ver. Les dijo que lo perdería todo, su casa, su hipoteca y su trabajo, y que estaba muy disgustado. $6.000 era mucho dinero para Evan. Kevin explica que en lugar de admitir que le habían quitado el dinero, los chicos le aseguraron que el responsable había sido otra persona. Se ofrecieron a acompañar a Evan al lugar donde se encontraba el culpable. Era oscuro. Estaban en pleno invierno. Y Evan creía que lo llevaban a ver al responsable del robo. En ese momento, Paul y Mike planeaban llevarse a Evan a las afueras de la ciudad para patearle el trasero. Palabras textuales. Lo estaban discutiendo en tailandés, su lengua materna, e incluso hablaban de matar a Evan. Kevin era quien conducía, y en ese momento pensó que sus amigos bromeaban. Pensó que lo sacarían del coche y le pegarían una paliza, o que lo dejarían tirado a merced del frío invernal. Llegaron al lugar donde más tarde encontramos el cuerpo de Evan Chu, y entonces Paul cogió el móvil de Evan y lo tiró por la ventanilla del coche. Evan se apea para recuperar el teléfono. Kevin se queda al volante y Paul y Mike siguen a Evan hacia el exterior del vehículo. En cuanto Evan se agachó, Paul empuñó un cuchillo y se lo clavó a Evan en la espalda. Lógicamente, este cayó al suelo. Evan les suplicó llorando que le dejaran vivir, pero Paul lo apuñaló varias veces más. Luego Mike cogió ese mismo cuchillo, o uno diferente, y se lo clavó a Evan 4 veces o más. Cayó al suelo y luego lo arrastraron desde el punto en el que lo habían apuñalado hasta el lugar en el que lo encontramos, en un intento de esconder su cadáver. Querían ocultarlo un poco tras la línea de árboles, pero dijo que no tuvieron fuerza suficiente para arrastrarlo. Tras el asesinato, se deshicieron de los cuchillos lanzándolos a un río cercano. Siguieron utilizando el coche de Evan Chu durante unos días más, e incluso se fueron de compras con su tarjeta de crédito. Se lo contaron a sus amigos y a sus novias, y al final incluso los llevaron a la escena del crimen para que vieran el cadáver de Evan y demostrarles que el asesinato era real.
La chulería y la imprudencia pudieron con ellos, y se hacían los duros porque pensaban que nunca los atraparían. Después de que Kevin prestara declaración, le pidieron que hiciera una reconstrucción de los hechos. Fueron hacia el lugar del crimen y lo grabaron todo con una cámara de vídeo. El chico les acompañó y les mostró exactamente dónde lanzaron su teléfono móvil y lo apuñalaron, dónde dejaron el cadáver, las huellas tácticos, etc. También los dirigió hacia el puente de Calf Rope sobre el río Bow, que fue donde se deshicieron de los cuchillos. En vista de las pruebas que los incriminan, acusan a los 3 chicos por asesinato en primer grado, de acuerdo con la Ley de Justicia Penal de Menores. Antes de que la noticia llegue a los medios, informan a la familia de Evan Chu del avance en el caso. Cuando se enteraron de que se trataba de adolescentes, no daban crédito. Fue un alivio para la familia de Evan saber que esas personas ya no estaban en la calle y esperaban obtener una explicación de por qué Evan tuvo ese trágico destino. El caso tuvo una gran resonancia en los medios. Ver a 3 chicos de 15 años, a 3 estudiantes de secundaria, a quien todo el mundo consideraba buena gente, involucrados en un crimen tan atroz, fue muy impactante para la población. La policía cree que la acusación hacia los chicos es sólida, pero se avecina un contratiempo que podría devolver la libertad a los 3 jóvenes asesinos. 21 de enero de 2007. En Calgary, Alberta, 3 jóvenes de 15 años han sido acusados de apuñalar a muerte a Evan Chu, de 42 años. Además de las grabaciones de las conversaciones telefónicas y una confesión detallada, cada vez se acumulan más pruebas contra Paul, Mike y Kevin. Las órdenes de registro permiten al forense Dinham comparar el calzado de los acusados con los moldes obtenidos a partir de las pisadas encontradas en el lugar del crimen. Pude concluir que se trata del mismo tipo de calzado que había dejado las huellas en el lugar del crimen. Al mismo tiempo, la información de las escuchas telefónicas conduce a la policía hasta una bolsa de basura depositada en un contenedor de detrás de la escuela. En su interior encuentran la matrícula que desapareció del vehículo, así como algunos efectos personales de la víctima, Evan Chu. Uno de los agentes de la unidad me trajo la bolsa de basura. La superficie del plástico no es porosa, por lo que lógicamente no habría servido de nada usar polvos para obtener las huellas dactilares. Así que decidimos usar gases de pegamento. El pegamento se disuelve y se evapora, y entonces solo se pega al sudor y a la grasa en este tipo de material. Luego hay que usar un tinte especial para que las huellas brillen bajo una luz fluorescente. La inspección de la bolsa de basura reveló una serie de huellas que coincidían con las de uno de los sospechosos. Una última prueba clave es el hallazgo por parte de la policía de aparatos electrónicos en casa de uno de los sospechosos. Todos ellos obtenidos mediante la tarjeta de crédito de Evan Chu, un día después de su asesinato. Compraron una PlayStation, un teléfono móvil caro, perfumes, colonia para hombre. Se gastaron varios miles de dólares. Me dieron una lista de tiendas para que fuera a inspeccionar. Una de ellas estaba al noroeste de Calgary, donde constaba que había habido 2 operaciones con la tarjeta de crédito de Evan Chu. Las cámaras de la tienda habían grabado al grupo de jóvenes mientras usaban la tarjeta. También había otras tiendas que constaban en el registro de gastos de la tarjeta. Recopilaron varias grabaciones de los momentos de las compras que permitieron identificar a los chicos y usarlas como prueba. En julio de 2004, los chicos comparecen en el juicio por asesinato en primer grado. Se declaran no culpables. De acuerdo con la Ley de Justicia Penal de Menores, eligen ser juzgados por un solo juez. Tanto la televisión como la radio y los periódicos siguieron la noticia muy de cerca. Entre quienes prestan una especial atención se encuentran los familiares de Evan Chu, muchos de los cuales asisten al juicio en persona. Se encuentran cara a cara con los jóvenes verdugos de Evan. El día de la audiencia en el juzgado fue la primera vez que los vi. No se veía ni un ápice de remordimiento en sus caras.
Se puede decir que Kevin fue el único que durante el juicio demostró estar arrepentido. También estaba claro desde el principio que tanto Mike como Paul, pero especialmente Mike, se mostrarían un tanto prepotentes ante el juez. Mientras hablaban, no paraban de reírse. Se mostraron muy fríos y crueles. La acusación sufre un contratiempo. La confesión de 6 horas de Kevin, el hablado con la policía, es declarable en el juicio. Descartaron la declaración de Kevin y su reconstrucción de los hechos por 2 motivos. En primer lugar, durante su interrogatorio, la policía utilizó la técnica del policía bueno y el policía malo, y además le levantaron la voz. El juez entendió que habían coaccionado a Kevin y que habían violado los derechos que garantiza la Ley de Justicia Penal de Menores. Además, en el juicio la defensa presentó pruebas de que Kevin tenía dificultades cognitivas que le impedían comprender sus derechos. Pero aunque la confesión haya resultado nula, la Fiscalía sigue adelante con el juicio y presenta el resto de pruebas, entre las que se encuentran grabaciones de cámaras de seguridad y huellas dactilares, de neumáticos y de pisadas. Todavía más fulminantes resultan las grabaciones de las conversaciones telefónicas en las que los 3 jóvenes relatan el violento asesinato. Recuerdo que los miré mientras presentaba las pruebas y me parecieron muy jóvenes. Me pareció espantoso que alguien tan joven hubiera podido cometer semejante atrocidad. La acusación termina presentando ante el tribunal a los conocidos y amigos de los acusados. Estuvimos casi una semana recopilando información de sus amigos, que básicamente nos contaron que los 3 chicos más o menos les habían confesado que habían cometido el crimen y que incluso les habían llevado en el coche de Evan hasta el lugar donde yacía su cuerpo. Estaba claro que no querían traicionarles, que querían mantenerse leales a los 3 jóvenes. Pero al final comprendieron que se trataba de algo muy serio y que debían confesar la verdad. En cuanto a la defensa de los jóvenes, sus abogados se esfuerzan por conseguir que se reduzcan los cargos a asesinato en segundo grado. Defienden que el ataque no fue premeditado. El abogado de Kevin alegó que no había ninguna prueba que incriminara a su cliente. Dijo que él tan solo conducía el vehículo, que se limitó a observar cómo los otros cometían el crimen y que presenciar un asesinato no es lo mismo que participar en él. Ninguno de los 3 chicos llega a subir al estrado. Paul y Mike nunca realizaron una declaración ante la policía ni testificaron ante el tribunal. Lo único que había era lo escuchado en las llamadas interceptadas. El 30 de septiembre de 2004, Paul y Mike son declarados culpables de asesinato en primer grado. En virtud de lo estipulado en la Ley de Justicia Penal de Menores y basándose en un examen psiquiátrico, a Mike se le impone una condena de adulto. Lo condenan a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional hasta pasados 5 años. A Paul, por el contrario, lo juzgan como a un menor, pero le imponen una dura condena de 10 años de cárcel más 2 años de libertad vigilada. Kevin, por su participación indirecta en el crimen, es condenado por homicidio. La Fiscalía de Menores le impone un régimen de 2 años de custodia abierta. Creo que al final la gente quedó satisfecha de que se hubiera hecho justicia. Quienes habían participado de forma más activa se llevaron la peor condena. Pero para la familia de Evan Chu, las condenas de los menores no se corresponden con la gravedad del crimen. Lo condenaron por asesinato en primer grado, pero solo le cayeron 10 años. Lo trataron como a un niño. Algo totalmente fuera de lugar. Su muerte fue un trauma para nosotros. Recuerdo que Evan era una persona muy agradable y cariñosa. A veces podía ser un poco infantil, pero siempre estaba dispuesto a ayudar. Si le caías bien, lo daba todo por ti. A veces hay que tener cuidado con las amistades que elegimos. Lo que más me impactó de la muerte de Evan fue que, tratándose de un hombre decente, terminara falleciendo asesinado. Cada vez que fotografío un cadáver pienso en lo efímera que es la vida y lo fácil que es que te la arrebaten. Recuerdo que el cuerpo sin vida del pobre hombre yacía bajo aquel cielo azul. Se me partió el alma. Límites de la ciudad, agentes de la policía montada de la población cercana de Strathmore responden a la llamada. Los primeros agentes que asistieron al lugar determinaron que se trataba de una sospechosa, posiblemente un homicidio.
Detectives de homicidios acuden a la zona rural, junto al forense Dean Ham. Me llamaron por la tarde y me dijeron que habían encontrado el cadáver de un hombre. En aquel momento no sabíamos quién era. Me fui a la oficina para buscar el equipamiento. Me adentré en el terreno para realizar la primera observación. Había una especie de montículo de nieve y el cuerpo estaba justo ahí debajo. Estaba tendido boca arriba, con los brazos estirados, y tenía sangre junto a la boca y en la nariz. El cadáver estaba ahí tirado. No habían tratado de enterrarlo de ningún modo. Estábamos a varios grados bajo cero y el cuerpo no estaba descompuesto. Antes de trasladar el cadáver para examinarlo más de cerca, fotografían la escena tal y como la han encontrado. Para los expertos, la imagen de los últimos momentos de la víctima parece estar clara. Tiene un zapato medio quitado y la chaqueta subida, lo cual indica que lo arrastraron sobre sus pies hasta el lugar. Antes de llevarnos el cadáver, le levantamos la chaqueta y la camiseta y descubrimos que tenía una serie de heridas en el pecho. Mediante el examen visual, pudimos apreciar que lo habían apuñalado. La víctima debe de llevar 3 o 4 días muerta. Pero debido a la falta de documentos de identidad, la policía no puede identificarla en la escena. Antes de su cuerpo, para realizarle la autopsia, le toman las huellas dactilares para comprobar en los registros de la policía. Siempre que estás en la escena de un crimen, tienes que buscar pruebas materiales. Hay que buscar pistas que te dirijan hacia el asesino, que indiquen con qué lo mataron, cómo lo mataron y qué arma utilizaron para perpetrar el crimen. La atención se centra en una serie de huellas impresas discretamente sobre la nieve. Se trata de huellas de pisadas junto al cuerpo y marcas de neumáticos en el camino. Había una serie de huellas de calzado que parecían haberse fundido, pero resultó que todavía se podía apreciar un dibujo característico. Aunque algunas de las pisadas pertenecen a quienes se encuentran en la escena, hay al menos, aparte de poseer una gran belleza natural, la ciudad atrae a forasteros de todas partes del país y eleva el número de habitantes a más de 1 millón. En esa época, Calgary estaba experimentando un crecimiento extraordinario. Uno de los problemas que supuso tal crecimiento fue la llegada de la delincuencia típica de las grandes ciudades. 10 de enero de 2004. Tras una larga semana de nieve y frío, Calgary disfruta de una súbita subida de las temperaturas. 2 hermanas se dirigen al campo, al sureste de la ciudad, para aprovechar el buen tiempo. Las 2 chicas iban a caballo por los pastizales y en un momento dado encontraron lo que creyeron que era una persona durmiendo. Las chicas se acercan a una casa cercana y avisan al vecino de lo que han visto. El tipo se fue para el lugar con las niñas y comprobó que la persona que había tendida en el campo estaba muerta. Luego llamó a la policía. Como el cuerpo se encuentra fuera de los... Según la Ley de Justicia Penal de Menores, algunos nombres de este episodio han sido modificados. 10 de enero de 2004. Calgary, Alberta. La policía trata de identificar un cadáver misterioso que han encontrado a las afueras de la ciudad. Estaba claro que se trataba de un asesinato. De ninguna manera se podía pensar que se trataba de una muerte accidental. El caso tuvo un gran impacto mediático en Calgary. En breve, la policía investiga una serie de posibles pistas, huellas sobre la nieve, un testigo presencial y llamadas telefónicas con detalles de los últimos pasos de la víctima. ¿Con quién había estado saliendo? ¿Con quién se juntaba? ¿Qué le pasaba esos últimos días? Informe criminal. Jóvenes asesinos. Enero de 2004. Es invierno en Calgary, Alberta. La ciudad es un buen punto de partida para quienes desean visitar las majestuosas montañas. Y es conocida por su clima moderado y sus pintorescos paisajes. Para mí es un lugar perfecto para vivir. La ciudad se encuentra en las praderas, pero también estamos muy cerca de las montañas. Uno puede desde la ciudad y en una hora en coche está rodeado de esos bellos paisajes. Un grupo de huellas que pueden pertenecer al responsable del crimen. Después de trabajar en numerosos crímenes, uno se acostumbra a ver las huellas de las botas del personal paramédico, las de los bomberos, las de los policías, y a reconocer las pisadas sospechosas. Además, había 2 pares de huellas de neumáticos junto a la escena. Una de ellas pertenecía a la ambulancia, pero la otra era desconocida. Con la intención de preservar las frágiles huellas, la policía funde azufre con un fogón portátil que han llevado a la escena.
Otros materiales para hacer moldes desprenden calor mientras se solidifican y pueden fundir la nieve antes de tomar la forma de la huella. El azufre líquido, si se vierte con cuidado, se solidifica rápidamente y permite preservar la huella, tan frágil y a la vez flotante. En el caso de que identifiquen a la víctima, estos moldes podrían ser el único vínculo directo con el asesino. En una última búsqueda de pruebas, un perro policía rastrea los campos colindantes. Trajeron a un perro para que buscara por la zona para ver si podían encontrar algún arma. A la víctima la habían apuñalado, por lo que quizá podríamos encontrar algún cuchillo. Otros agentes, con la esperanza de encontrar a algún testigo del crimen, empiezan a preguntar a los habitantes de la zona. Durante las búsquedas, les preguntábamos si había